El turno matutino terminó sin aplausos ni despedidas. Solo el pitido lejano de una máquina. El roce de unos guantes desechables y el cansancio acumulado en los hombros de Natalia Suárez, que se quitó la cofia frente al espejo del vestuario del Hospital de Montevideo. Afuera, el invierno seguía su curso implacable. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Y la luz gris del amanecer apenas lograba atravesar el cielo bajo y nublado. Natalia se observó un segundo más de lo habitual. Ojos cansados, ojeras profundas. El rostro de alguien que había pasado demasiadas horas cuidando a otros sin detenerse a escuchar su propio agotamiento. Respiró hondo, guardó sus cosas y salió al pasillo. El hospital seguía vivo, indiferente, funcionando con la misma precisión de siempre. Ella, en cambio, sentía que algo dentro empezaba a desajustarse, aunque aún no sabía qué. Fue entonces cuando su teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Un solo mensaje. Bruno Ferrer. ¿Podemos vernos? Hoy. Necesito hablar contigo. No había un saludo. Ni una palabra amable. Ni siquiera un signo de interrogación que suavizara la frase. Natalia se detuvo junto a la puerta automática del hospital. Mientras una ráfaga de aire frío le golpeaba el rostro. Bruno no solía escribir así. Durante años había sido atento, meticuloso, casi excesivamente correcto. Ese mensaje. En cambio, era seco. Funcional. Como una notificación. Dudó apenas un segundo antes de responder. Estoy saliendo del hospital, ¿dónde? El café de siempre, en el centro. El mismo donde habían celebrado ascensos, cumpleaños y planes futuros. El mismo donde meses atrás habían hablado de fechas, de invitados, de una vida que ahora parecía lejana. Cuando Natalia llegó, el local estaba medio lleno. El aroma del café recién molido y de la bollería caliente contrastaba con el frío que traía pegado a la piel. Bruno ya estaba allí, sentado junto a la ventana, el abrigo perfectamente doblado sobre la silla vacía frente a él. No se levantó cuando la vio entrar. Tampoco sonrió. Ella sí lo hizo. Un gesto automático, casi reflejo. Tienes cara de que vas a dar malas noticias, dijo, intentando aligerar el ambiente mientras se sentaba. Bruno removió su café con lentitud, sin mirarla. El sonido de la cucharilla contra la taza le resultó insoportablemente alto. He estado pensando, empezó con una voz baja. Medida. En nosotros. Natalia sintió como el estómago se le tensaba. Aquella frase tan simple había precedido demasiadas despedidas en otras vidas. En otras historias que había escuchado de pacientes y compañeras. Está bien, respondió, despacio. Dime. Bruno levantó la vista por fin. Pero sus ojos no se detuvieron en los de ella. Miraban un punto indefinido, como si necesitara distancia incluso para decirlo. No creo que debamos seguir adelante con la boda. Las palabras cayeron con un peso seco, sin dramatismo, sin rodeos. El murmullo del café se desdibujó. Natalia sintió que el aire se volvía espeso. ¿Qué? Preguntó. Aunque había entendido perfectamente. Ya teníamos fecha. Ya estaba todo decidido. Las cosas cambian, respondió él con una calma que dolía. Yo he cambiado. Ella lo observó en silencio, esperando algo más. Una explicación que no llegaba. ¿Hay alguien más? Preguntó al fin. Bruno dudó solo un instante. Paula. El nombre flotó entre ellos como algo ajeno y al mismo tiempo inevitable. Paula Ferrer. Pariente lejana, ligada al entramado económico de su familia. Siempre presente en reuniones, siempre intocable. Natalia comprendió antes de que él añadiera una sola palabra más. No era solo una mujer. Era una decisión estratégica. Bruno sacó del bolsillo interior de su abrigo una pequeña caja de terciopelo y la dejó sobre la mesa. Creo que deberías quedarte con esto. Natalia no la abrió. Empujó la caja de vuelta hacia él con suavidad. Guárdala, dijo. La vas a necesitar. Por un segundo algo parecido a la culpa cruzó el rostro de Bruno. Duró muy poco. Se levantó, se colocó el abrigo y sin despedirse salió del café.
Natalia permaneció sentada, inmóvil. Mientras la ciudad continuaba su rutina al otro lado del vidrio. Personas caminando deprisa, autos pasando, vidas que no se detenían. Cuando finalmente salió, el frío la envolvió de golpe. Caminó sin rumbo unos metros. El ruido de la calle se fue apagando, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y en ese silencio recién nacido comprendió que todo lo que creía seguro acababa de derrumbarse. El trayecto hasta la casa de Elena Suárez se hizo más largo de lo habitual. Natalia caminó despacio con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, sintiendo como el frío de Montevideo se le colaba por las costuras. Las luces de los semáforos se reflejaban en el asfalto húmedo y los edificios parecían observarla con la indiferencia de siempre. Nada había cambiado afuera. Todo había cambiado dentro. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Elena estaba allí, con el chal bien ajustado sobre los hombros y el cabello recogido de manera sencilla. No preguntó qué había pasado. No hizo falta. Bastó con ver el rostro de su hija para entenderlo todo. Natalia dejó el bolso en el suelo y se permitió, por primera vez en el día, apoyarse en alguien. El abrazo fue largo, silencioso, firme. No hubo lágrimas en ese momento. Solo la sensación de estar, por fin, en un lugar donde no tenía que sostener nada ni a nadie. Entraron juntas a la cocina. El reloj antiguo marcaba las horas con un tic-tac constante, casi tranquilizador. Elena puso agua a hervir sin decir palabra, como si el ritual de preparar una infusión pudiera devolver cierto orden a lo que acababa de romperse. Se terminó, dijo Natalia al cabo de un rato con una voz que no tembló. Bruno no va a casarse conmigo. Elena asintió despacio, sin sorpresa. Entonces no era el lugar donde debías quedarte, respondió con suavidad. Natalia bajó la mirada hacia la mesa. Hay otra persona, añadió. Alguien que encaja mejor en su mundo. Elena dejó la taza frente a ella y se sentó enfrente. Escúchame bien, dijo mirándola a los ojos. No persigas a quien no sabe ver tu valor. La dignidad no se negocia ni siquiera cuando duele. Las palabras no sonaron a consuelo fácil. Fueron firmes, claras, como una verdad dicha sin adornos. Natalia asintió en silencio. No necesitaba que le prometieran que todo estaría bien. Necesitaba que alguien le recordara quién era. Más tarde, cuando Elena se fue a dormir, la casa quedó envuelta en una quietud profunda. Natalia permaneció sola en la cocina, sentada frente a la mesa. Sobre ella descansaba el planificador de la boda, aún abierto por la última página que había revisado semanas atrás. Nombres, fechas, colores. Un futuro cuidadosamente organizado que ahora no llevaba a ninguna parte. Lo cerró sin brusquedad y lo dejó a un lado. No hubo rabia. Tampoco escenas dramáticas. Solo una aceptación lenta, pesada. Como quien comprende que algo terminó y que negarlo no cambiaría nada. Se sirvió un poco de agua, bebió despacio y apoyó la frente en la palma de la mano. El dolor estaba ahí, claro, pero no gritaba. Se instalaba en silencio, ocupando espacio, obligándola a respirar más hondo. Cuando apagó la luz y se dirigió a la habitación de invitados, el cielo comenzaba a aclarar. Un amanecer gris se filtraba por las ventanas. Idéntico a tantos otros en Montevideo. Natalia se detuvo un momento antes de cerrar la puerta. Comprendió que quedarse en ese mismo escenario, rodeada de recuerdos recientes, solo prolongaría la herida. Mientras la ciudad despertaba lentamente, una idea empezó a tomar forma, todavía imprecisa, pero insistente: necesitaba irse. No para escapar del dolor, sino para dejar de verlo reflejado en cada esquina. El día apenas comenzaba. Y ella ya sabía que no podía seguir allí. La mañana avanzó con una lentitud densa. Natalia pasó varias horas sin hacer nada concreto, moviéndose por la casa de su madre como si cada habitación tuviera un eco distinto. Evitó mirar el teléfono. Evitó pensar en planes. Fue el timbre insistente del celular, apoyado sobre la mesa de la cocina, lo que terminó por sacarla de ese estado suspendido. Natalia, dijo una voz conocida al otro lado. Soy Verónica Lima. ¿Te agarro en mal momento?
Verónica había sido colega suya durante años. Compartían turnos largos, guardias complicadas y una confianza construida en silencios de hospital. Natalia respondió con honestidad. No sé si hay un buen momento ahora mismo, pero dime. Verónica fue directa, como siempre. Me comentaron que estás buscando algo distinto. No hospital. Cuidado privado. Es una propuesta seria. Natalia frunció el ceño, apoyándose contra la encimera. No estoy buscando nada, dijo. Al menos no activamente. Lo sé, respondió Verónica. Por eso te llamo. Este trabajo no se publica. Le explicó despacio, sin adornos. Cuidado privado, régimen interno. Salario alto, muy por encima de lo habitual. Confidencialidad absoluta. Un solo paciente. ¿Y el paciente? Preguntó Natalia, ya más atenta. Leandro Costa, respondió Verónica. Empresario. Tuvo un accidente grave hace un año. Desde entonces vive prácticamente aislado. Ha rechazado a varias personas. Necesita a alguien con carácter y con paciencia. Natalia guardó silencio. El nombre no le decía nada, pero el tono de Verónica sí. ¿Dónde sería? Preguntó. En Bariloche, Argentina. La palabra quedó suspendida en el aire. Bariloche. Lejos. Frío. Montañas, lagos, nieve. Todo lo contrario a Montevideo y al mismo tiempo. Exactamente lo que necesitaba para no cruzarse con su propia historia en cada esquina. Verónica, no sé si estoy en condiciones, dijo Natalia al fin. Acabo de salir de algo complicado. No estoy segura de poder cargar con los problemas de otra persona ahora mismo. Verónica no insistió de inmediato. Justamente por eso pensé en ti, dijo. No es un paciente fácil. Pero tampoco busca lástima. Busca discreción. Y profesionalismo. Lo demás, se aprende sobre la marcha. Natalia se sentó despacio como si el cuerpo le pesara más de lo habitual. Pensó en el hospital, en los pasillos conocidos, en las guardias interminables. Pensó en Bruno. En el café, en la ciudad que seguía funcionando como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo sería? Preguntó casi sin darse cuenta. Pronto, respondió Verónica. Podrías viajar en unos días si aceptas. La familia se encarga de todo. Colgó sin prometer nada. Se quedó mirando el teléfono. Como si esperara que alguien le dijera qué hacer. La decisión no era sencilla. Había cuestiones prácticas, papeles, licencias, una vida que reorganizar. Y estaba el miedo. Discreto pero presente, de empezar de nuevo cuando aún no había terminado de cerrar lo anterior. Esa tarde habló con su madre. Elena la escuchó con atención y no intentó convencerla de nada. A veces, dijo, cambiar de lugar no es huir. Es darse espacio para respirar. Natalia comprendió que no estaba aceptando por ambición ni por curiosidad. Lo hacía por agotamiento. Porque quedarse significaba seguir mirando el mismo dolor desde distintos ángulos. Esa noche, mientras hacía una pequeña maleta, sintió algo parecido a la calma. No entusiasmo. No alivio. Solo la certeza de que, por primera vez desde la ruptura, estaba tomando una decisión propia. Días después, el paisaje empezó a transformarse bajo sus ojos. La ciudad quedó atrás. El cielo se volvió más claro, el aire más frío. A medida que avanzaba hacia el sur, Natalia entendió que no solo cambiaba de destino. Estaba entrando en una vida que aún no sabía si la esperaba, pero que al menos, no le recordaba lo que había perdido. El coche avanzó por un camino serpenteante mientras la tarde caía sobre Bariloche. A ambos lados, los pinos aparecían cubiertos por una capa irregular de nieve reciente y el lago, apenas visible entre los árboles, parecía una extensión inmóvil de vidrio opaco. Natalia bajó del vehículo con la sensación inmediata de haber llegado a un lugar donde el frío no era solo una cuestión de temperatura, sino de atmósfera. La residencia se alzaba discreta y sólida frente al lago helado. No era ostentosa, pero sí imponente en su sobriedad, piedra oscura, ventanales amplios, líneas limpias.
La nieve crujió bajo sus botas cuando dio los primeros pasos hacia la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. «Usted debe de ser Natalia Suárez», dijo una mujer de porte recto y mirada calculada. «Soy doña Emilia Costa». No sonrió. Su voz era correcta, firme, sin dureza innecesaria. Vestía con sencillez elegante como alguien acostumbrado a que el orden hable por sí solo. Natalia asintió y se presentó. Doña Emilia la hizo pasar sin preámbulos. El interior de la casa era cálido, pero no acogedor. Todo estaba dispuesto con precisión, muebles en su lugar exacto, superficies despejadas. Un silencio que parecía cuidadosamente mantenido. El contraste con el exterior era absoluto. Afuera, la naturaleza imponía su ritmo. Adentro, nada se movía sin permiso. Antes de conocer al señor Costa, dijo doña Emilia mientras caminaban por el pasillo principal, necesito dejar claras algunas normas. Natalia escuchó con atención. Discreción absoluta. No fotografías. No visitas sin autorización. Rutinas estrictas. Respeto por los horarios y por los espacios privados. Aquí no trabajamos con improvisaciones, añadió doña Emilia. El orden no es negociable. Natalia asintió. No le resultaba extraño. Había aprendido en años de hospital que los límites claros también eran una forma de cuidado. Se detuvieron frente a una puerta amplia, desde la que se veía el lago a través de un ventanal que iba del suelo al techo. La luz del atardecer se reflejaba en el hielo, tiñéndolo de un azul apagado. Doña Emilia anunció su presencia con un golpe suave. Señor Costa, la señorita Suárez ha llegado. El hombre que estaba frente a la ventana no se giró de inmediato. Permaneció unos segundos observando el paisaje, como si midiera el tiempo con la quietud del lago. Cuando finalmente se volvió, Natalia lo vio con claridad. Leandro Costa era más joven de lo que había imaginado. Su expresión era seria, casi severa. Tenía los rasgos marcados y una mirada firme que no buscaba aprobación. Estaba sentado en una silla de ruedas de diseño discreto, perfectamente integrada al espacio. Como si fuera una extensión más de su cuerpo. Así que usted es la nueva, dijo sin saludo previo. Natalia sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. Natalia Suárez, respondió. Mucho gusto. No espero compasión, continuó él con un tono directo. Ni frases vacías. Si está aquí para sentirse bien consigo misma, este no es su lugar. Doña Emilia observó la escena sin intervenir. Natalia respiró despacio antes de responder. No vine a compadecer a nadie, dijo. Vine a trabajar. Leandro pareció evaluarla durante un instante más largo de lo cómodo. Luego desvió la mirada hacia el lago. Bien, murmuró. Entonces no perderemos el tiempo. No hubo más conversación. Doña Emilia indicó a Natalia su habitación, ubicada en el ala lateral de la casa. Era sencilla, funcional, con una ventana que daba al bosque. Desde allí, el viento hacía crujir las ramas cargadas de nieve, y el silencio volvía a imponerse con una presencia casi física. Natalia deshizo su equipaje con movimientos contenidos. Sentía el peso del viaje, del cambio abrupto, pero también una alerta nueva. Como si su cuerpo entendiera que ese lugar exigiría algo distinto de ella. Cuando cayó la noche, la casa quedó envuelta en una quietud profunda. La nieve comenzó a caer con más fuerza, golpeando suavemente los ventanales. Natalia se acercó a la ventana y observó cómo el mundo se volvía blanco, lento, suspendido. En algún punto de la casa, más allá de los muros, Leandro Costa permanecía despierto. Y aunque todavía no lo sabía, ese silencio compartido, denso y frío, era el preludio de una tensión que no tardaría en manifestarse. La casa dormía, o al menos eso parecía. Pasada la medianoche, el silencio de Bariloche se volvía más denso. Como si la nieve absorbiera cualquier sonido antes de dejarlo escapar. Natalia despertó con una sensación extraña. Esa alerta indefinible que a veces se instala en el cuerpo antes que en la mente. Permaneció inmóvil unos segundos, escuchando. Entonces lo oyó. Un golpe metálico breve. Contenido.
Luego otro. No era el crujido de la madera ni el viento golpeando los ventanales. Era distinto. Rítmico. Forzado. Natalia se incorporó despacio. Se puso el suéter y salió al pasillo sin encender la luz. La casa, de noche, parecía más grande. Los cuadros se alargaban en las sombras y el suelo devolvía un eco apagado a cada paso. El sonido venía del ala opuesta, donde doña Emilia había mencionado que estaba el gimnasio privado. A medida que se acercaba, los golpes se hicieron más claros. Metal contra goma. Una respiración irregular. Un esfuerzo contenido. Natalia se detuvo frente a la puerta entreabierta y empujó con cuidado. La escena la dejó inmóvil. Leandro Costa estaba de pie, o casi. Sus manos se aferraban a las barras paralelas con una fuerza tensa. La silla de ruedas quedaba unos pasos detrás, abandonada como un testigo incómodo. La camiseta se le pegaba a la espalda empapada de sudor. Los músculos de los brazos temblaban con cada intento de avanzar. Sus piernas, rígidas, parecían obedecer a medias. Concentrado, dio un paso corto. Apenas unos centímetros. El rostro se le contrajo de dolor, pero no emitió sonido alguno. Intentó avanzar otro poco. El pie resbaló. El golpe fue seco. No, murmuró él entre dientes, más como una orden que como una queja. Natalia dio un paso hacia adelante por instinto, pero se detuvo. No dijo nada. No hizo ruido. Leandro volvió a intentarlo. El orgullo lo empujaba más que los músculos. Cuando la pierna cedió por segunda vez, el cuerpo se inclinó peligrosamente. No se acerque, dijo él sin mirarla, con la voz áspera. No tiene permiso para estar aquí. Natalia se quedó donde estaba, cerca de la pared. Escuché un ruido, respondió con calma. Pensé que podía necesitar ayuda. Leandro apretó los dientes. Se sostuvo de las barras, respirando con dificultad. No necesito que me rescaten, espetó. Y menos a esta hora. Hubo un silencio pesado. Natalia no discutió. Tampoco se fue. Se limitó a permanecer allí, visible, pero a distancia. Leandro volvió a mover el cuerpo con un esfuerzo brutal. Avanzó apenas un poco más y, esta vez, logró mantenerse erguido durante unos segundos que parecieron eternos. El temblor en sus brazos se hizo más evidente. El orgullo sostuvo lo que las piernas ya no podían. Cuando finalmente se dejó caer de nuevo en la silla. Lo hizo con un golpe seco y una exhalación larga, casi derrotada. Natalia no se movió. Esperó a que su respiración se estabilizara. ¿Satisfecha?, dijo él al cabo de un momento sin mirarla. Ya vio el espectáculo. No vi un espectáculo, respondió ella. Vi a alguien que sigue intentando. Leandro levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, encendidos de rabia, se clavaron en los de ella. No empiece, advirtió. No quiero discursos. Ni lástima. No es lástima, dijo Natalia. Con la voz firme. Es trabajo. Y respeto. Él soltó una risa breve, amarga. ¿Trabajo?, repitió. Esto no está en su contrato. Cuidar de usted sí, replicó ella. Aunque no sea de la forma que figura en un papel. Leandro apartó la mirada. El silencio volvió a caer entre ambos. Roto solo por el zumbido bajo de la calefacción. Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta y persistente, golpeando suavemente los ventanales del gimnasio. No le diga a doña Emilia, dijo él al fin, con un tono más bajo. No haga informes. No llame a nadie. Natalia asintió despacio. No vine a vigilarlo, dijo. Vine a acompañar lo que usted decida hacer. Leandro la observó de nuevo, esta vez con algo distinto en la mirada. No era gratitud. Tampoco confianza. Era una evaluación silenciosa. Como si buscara una grieta que no encontraba. Si va a quedarse, dijo, será bajo mis condiciones. De acuerdo, respondió ella sin dudar. Pero no estaré aquí para mirarlo caer. Un silencio largo se instaló entre los dos.
No había promesas. No había acuerdos formales. Solo una decisión compartida, tomada sin testigos. Leandro giró la silla con un movimiento cansado y se dirigió hacia la salida del gimnasio. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un instante. Gracias, murmuró casi imperceptible. Natalia no respondió. Lo observó alejarse y luego cerró la puerta con cuidado. Permaneció allí unos segundos más, escuchando cómo la casa recuperaba su quietud. Esa noche. El silencio fue distinto. No tan hostil. No tan vacío. Mientras la nieve seguía cubriendo el mundo exterior, una confianza mínima, frágil pero real, comenzaba a tomar forma en la oscuridad compartida. El amanecer en Bariloche llegaba despacio, filtrándose entre los pinos con una luz fría y azulada. A esa hora, la casa aún parecía suspendida en el sueño. Natalia cruzaba el pasillo en silencio y entraba al gimnasio cuando el reloj marcaba las 7 en punto. Leandro ya estaba allí. Siempre. Nunca admitía que esperaba, pero su presencia constante lo decía todo. Los entrenamientos se volvieron rutina. No había discursos motivacionales ni celebraciones exageradas. Había repetición. Constancia. Respiraciones contenidas. Natalia marcaba el ritmo con frases cortas y precisas. Espalda recta. Apoyo firme. Despacio. Leandro obedecía a regañadientes, con una ironía seca que aparecía cuando el cansancio apretaba. ¿Siempre habla tan poco o es un método terapéutico nuevo? Murmuró una mañana, apoyado en las barras paralelas. Hablo más cuando me pagan por conversación, respondió ella sin mirarlo. Él soltó una exhalación que no llegó a ser risa, pero tampoco fue enojo. Era lo más parecido a una tregua. Los avances eran mínimos. Un segundo más de equilibrio. Un paso apenas más largo. Algunas mañanas terminaban con Leandro frustrado. El ceño fruncido y los nudillos blancos de tanto apretar el metal. Otras con una caída controlada y el silencio pesado que seguía al impacto. Otra vez, decía él siempre. Natalia no discutía. Ajustaba la posición, esperaba a que recuperara el aire y volvía a empezar. No lo tocaba si él no lo pedía. No invadía. Tampoco se apartaba. Desde la puerta, doña Emilia observaba. Nunca intervenía. No hacía comentarios. Pero Natalia sentía su presencia, atenta, midiendo cada gesto. La administradora parecía evaluar no solo la eficacia del trabajo, sino algo más difícil de nombrar, la estabilidad que empezaba a instalarse en la casa. Con los días, la hostilidad inicial de Leandro se fue diluyendo. No desapareció del todo, pero perdió filo. Empezó a hacer preguntas prácticas. Horarios. Ajustes en la rutina. Incluso, alguna vez pidió opinión. ¿Cree que hoy puedo intentar sin la barra? Preguntó una mañana, como quien no quiere parecer vulnerable. Natalia lo evaluó con una mirada rápida. Puede intentarlo, dijo. Pero no hoy. Él arqueó una ceja. Eso no suena a confianza. Suena a experiencia, replicó ella. La confianza se construye, no se improvisa. Leandro asintió sin discutir. Era una concesión pequeña, pero significativa. El respeto empezó a ocupar el lugar de la fricción. Ya no necesitaban medirse con cada palabra. El silencio dejó de ser una amenaza y se volvió parte del trabajo. A veces compartían el desayuno después de entrenar, sentados frente al ventanal, observando el lago todavía cubierto de hielo. No hablaban de sus vidas pasadas. No hacían preguntas innecesarias. Una mañana, mientras ajustaba el soporte de una pierna, Natalia comentó sin pensar, está adelantando el peso demasiado rápido. Lo sé, respondió él. Pero si no lo hago siento que me quedo quieto. Ella se detuvo un segundo. Avanzar no siempre es moverse más rápido, dijo. A veces es no retroceder. Leandro no contestó, pero más tarde, cuando corrigió el movimiento por iniciativa propia, Natalia supo que había escuchado. Doña Emilia empezó a modificar detalles sin anunciarlos.
Un horario ligeramente distinto. Un espacio más despejado en el gimnasio. Pequeños gestos que indicaban aprobación sin palabras. La casa ya no parecía congelada en el tiempo. Seguía siendo silenciosa, sí, pero el silencio había cambiado de textura. Tenía ritmo. Tenía propósito. Una tarde, mientras Natalia guardaba el material de entrenamiento, Leandro habló desde la silla, sin mirarla. No se ha ido, dijo. Las otras lo hacían. Natalia se encogió de hombros. Todavía no terminé mi trabajo. Él asintió despacio. No dijo gracias. No hacía falta. Cuando la rutina se estabilizó. Cuando el cuerpo empezó a responder y la casa volvió a respirar con un orden distinto, algo externo se acercó sin avisar. Un factor ajeno a ese equilibrio frágil que ambos habían construido. Y la calma, por primera vez desde la llegada de Natalia, comenzó a tensarse de nuevo. La rutina se quebró una mañana gris, cuando doña Emilia anunció la visita con un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. El señor Hernán Ferrer ha llegado, dijo. Deteniéndose apenas en el umbral del gimnasio. Socio del señor Costa. Leandro se quedó inmóvil. Sus manos, apoyadas en los reposabrazos, se tensaron de forma casi imperceptible. Hazlo pasar, respondió al cabo de un segundo con la voz controlada. Natalia retrocedió un paso, dispuesta a retirarse, pero Leandro no se lo pidió. Permaneció allí, a un costado. Como si su presencia fuera parte del paisaje. Hernán Ferrer entró con la seguridad de quien conoce el lugar y se siente con derecho a ocuparlo. Alto, bien vestido. Sonrisa pulida. El tipo de hombre acostumbrado a negociar desde la ventaja. Leandro saludó. Me alegra verte activo. El lago te sienta bien. Leandro no devolvió la cortesía. No viniste a hablar del paisaje, dijo. Ve al punto. Hernán sonrió sin perder compostura. Siempre directo. Bien. Hablemos entonces de reestructuración. De estabilidad. Palabras que suenan feas, pero que el mercado agradece. Natalia notó el cambio en el aire. No hacía falta entender de negocios para percibir la tensión. Leandro escuchaba sin interrumpir, con una atención rígida. Hernán habló de cifras, de tiempos, de oportunidades que no esperaban. Mencionó juntas votos. Decisiones que debían tomarse con cabeza fría. La empresa necesita previsibilidad, concluyó. Y tú, has tenido un año complicado. Leandro levantó la mirada. No estoy incapacitado, respondió. Ni física ni mentalmente. Nadie dijo eso, replicó Hernán con suavidad. Solo hablamos de proteger lo que construiste. A veces. Ceder control es una forma de sobrevivir. Natalia sintió un escalofrío. No por las palabras, sino por la forma en que Hernán las decía. Como si el desenlace ya estuviera escrito. Doña Emilia observaba desde la puerta, imperturbable. La conversación terminó sin acuerdos visibles. Hernán se despidió con la misma sonrisa medida con la que había llegado. Piénsalo, dijo antes de irse. Te enviaré los documentos actualizados. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a ocupar la sala. Leandro permaneció mirando al ventanal, el lago aún cubierto de hielo reflejando un cielo opaco. Puedes retirarte, dijo sin girarse. Natalia asintió y salió sin hacer preguntas. Esa noche la casa parecía más grande. Más hueca. El viento golpeaba los árboles con insistencia. Y la nieve comenzaba a caer otra vez lenta y constante. Ya entrada la madrugada, Natalia despertó con una sed inesperada. Al salir de su habitación, escuchó una voz baja proveniente del ala opuesta. Se detuvo. Reconoció el tono. Era Hernán Ferrer. No se había ido. La puerta del despacho estaba entreabierta. Natalia no se acercó, se quedó a una distancia prudente apoyada contra la pared. No quería escuchar. Pero las palabras llegaron igual. Todo va según lo previsto, decía Hernán. Sí, ya habló de nuevo de resistirse, pero es cuestión de tiempo. Una firma más y listo.
Hubo una pausa. Luego un nombre que le heló la sangre. Paula está al tanto, continuó. Y Bruno también. No se preocupen. Él confía en mí más de lo que debería. Natalia cerró los ojos un segundo. Paula. Bruno. Los nombres se encadenaron con una claridad dolorosa. No era solo una traición personal. Era un entramado. Una misma red. Sí, añadió Hernán. Cuando esto termine, Costa quedará fuera sin darse cuenta. Legal. Limpio. Nadie podrá reclamar nada. La llamada terminó poco después. Natalia se retiró en silencio. El corazón golpeándole el pecho con fuerza contenida. En su habitación, se sentó al borde de la cama, las manos entrelazadas. Las piezas encajaban con una precisión inquietante. La tensión de Leandro. Los documentos. La insistencia. Decir algo significaba romper el equilibrio frágil que había construido. Callar significaba permitir que lo despojaran de todo. Miró por la ventana. La nieve cubría el suelo sin hacer ruido, borrando huellas, ocultando caminos. Natalia comprendió que estaba frente a una decisión que no tenía marcha atrás. Esa noche el silencio ya no era neutral. Era una pregunta abierta. ¿Callar, o advertir? La mañana llegó sin promesas. El cielo sobre Bariloche estaba cubierto por una capa uniforme de nubes bajas, y el lago parecía más oscuro que otros días. Como si el hielo hubiera absorbido la luz. Natalia bajó al comedor con una sensación pesada en el pecho. Había dormido poco. Las palabras escuchadas la noche anterior seguían girando en su cabeza, insistentes, imposibles de ignorar. Leandro ya estaba allí, revisando unos documentos. No levantó la vista cuando ella entró. El sonido del papel al acomodarse rompía el silencio con una precisión casi irritante. Necesito hablar contigo, dijo Natalia finalmente. Sin rodeos. Leandro alzó la mirada, evaluándola con atención. Ahora no es buen momento, respondió. Tengo cosas que revisar. Es importante, insistió ella. No puede esperar. Hubo un segundo de tensión antes de que él cerrara la carpeta con un gesto seco. Bien, dijo. Habla. Natalia respiró hondo. No dramatizó. No levantó la voz. Relató los hechos con calma, la llamada nocturna, la voz de Hernán, las palabras exactas que había escuchado. Los nombres. Paula. Bruno. La mención explícita de una transferencia encubierta, de un plan ya en marcha. Leandro no la interrumpió. Su rostro permaneció inmóvil, casi inexpresivo. Cuando ella terminó, el silencio se volvió incómodo. ¿Eso es todo? Preguntó él al cabo de unos segundos. No, respondió Natalia. Eso es lo suficiente. Leandro apartó la silla con un movimiento controlado y giró hacia la ventana. Lo que dices es grave, dijo. Y se basa en una conversación que no iba dirigida a ti. Natalia sintió el golpe aunque su expresión no cambió. Se basa en lo que escuché, respondió. Y en lo que he visto desde que llegué. Lo que viste, replicó él con frialdad. No lo que sabes. Ella dio un paso atrás, sorprendida por el tono. No estoy inventando nada, dijo. No tengo nada que ganar con esto. Leandro giró el rostro apenas, lo justo para mirarla. Eso es lo que dices, respondió. Pero no te conozco lo suficiente como para poner en duda a un socio de años basándome en una sospecha. Las palabras fueron medidas pero precisas. Natalia sintió una familiar punzada en el pecho. No era solo incredulidad. Era distancia. La misma que había sentido otras veces en su vida. Cuando su voz parecía no tener peso. Hernán ha estado conmigo desde el inicio, continuó Leandro. Construimos esto juntos. No voy a derrumbarlo todo por una interpretación. No es una interpretación, replicó ella. Es una advertencia. Es una acusación, corrigió él. Y no tengo pruebas. Natalia guardó silencio. Comprendió en ese instante.
Que no importaba cuánto hubiera avanzado su relación profesional, ni cuántas mañanas compartidas hubieran construido un respeto mutuo. En ese terreno, ella seguía siendo externa. Prescindible. Deberías concentrarte en tu trabajo, añadió Leandro. No en asuntos que no te competen. La frase cayó como un cierre definitivo. Natalia asintió despacio. Entendido, dijo con una calma que le costó sostener. Se retiró sin mirar atrás. El resto del día transcurrió en un silencio espeso. No hubo entrenamiento. No hubo comentarios al pasar. Doña Emilia percibió el cambio y evitó cualquier intervención innecesaria. Esa noche la casa volvió a sentirse vacía. No como antes, sino de una manera más fría. El tipo de vacío que se instala cuando la confianza se resquebraja. Natalia permaneció en su habitación, mirando la nieve caer sin fuerza. Como si incluso el clima hubiera decidido retirarse. Se sintió invisible otra vez. No por falta de presencia, sino por falta de escucha. Mientras la noche se alargaba y el viento golpeaba los árboles, Natalia comprendió que el silencio ya no era una pausa. Era una consecuencia. ¿Y qué? A partir de ese momento cualquier decisión que tomara tendría un costo. La madrugada avanzó lenta, cargada de pensamientos inevitables. Y con ella, la certeza de que quedarse inmóvil ya no era una opción. La mañana siguiente amaneció con un frío más seco, más cortante. Natalia salió temprano hacia el pueblo con una excusa práctica, reponer medicación, pero llevaba otra intención en el cuerpo. No rabia. Claridad. Sabía que no podía volver con las manos vacías. En la pequeña farmacia del centro, mientras esperaba su turno, escuchó una voz que no necesitó ver para reconocer. Te dije que fuera discreto, decía Bruno Ferrer con un tono que mezclaba impaciencia y suficiencia. Natalia giró apenas la cabeza. Bruno estaba allí, apoyado contra el mostrador. Acompañado por Paula. Ella hablaba en voz baja, confiada, como quien cree que ya ganó. Hernán tiene todo bajo control, respondía Paula. En cuanto firme la última adenda. Costa queda fuera. Legalmente limpio. Natalia no reaccionó de inmediato. Sacó el teléfono con un gesto automático, activó la grabadora y dejó que hablaran. Nunca pensé que fuera tan fácil, añadió Bruno. El tipo sigue creyendo que Hernán es su salvación. Las palabras quedaron registradas con una nitidez brutal. Cuando Natalia salió al exterior, el aire helado le golpeó el rostro. Sus manos temblaban, pero no dudó. Escuchó el audio una vez. Luego otra. Era suficiente. Regresó a la casa sin demora. Encontró a Leandro en el despacho, rodeado de papeles. No levantó la vista cuando ella entró. No vengo a discutir, dijo Natalia, colocando el teléfono sobre el escritorio. Vengo a mostrarte algo. Leandro frunció el ceño, pero tomó el dispositivo. Escuchó en silencio. A medida que avanzaba la grabación, su expresión cambió. La incredulidad dio paso a la rigidez. Luego a una quietud peligrosa. Cuando el audio terminó, Leandro apoyó el teléfono con cuidado. Como si fuera algo frágil. Llama a la doctora Sofía Méndez, dijo. Ahora. Horas después, la casa se transformó en un espacio distinto. La abogada llegó con una carpeta gruesa y una precisión quirúrgica. Revisaron contratos, anexos, cláusulas escondidas en párrafos diseñados para pasar desapercibidos. Natalia observaba en silencio, señalando fechas, recordando comentarios, encajando piezas. Aquí, dijo Sofía finalmente. Esta cláusula transfiere control en caso de incapacidad operativa prolongada. No hay reversión. Es fraude. Leandro cerró los ojos un instante. Lo firmé, murmuró. Antes del accidente. Porque lo empujaron a hacerlo, respondió la abogada. Y podemos probarlo. La decisión fue rápida. Hernán Ferrer regresó esa misma tarde. Convocado con un pretexto. Entró confiado con su sonrisa habitual. Me dijeron que querías avanzar, dijo. Quiero cerrar, respondió Leandro.
Hernán desplegó los documentos sobre la mesa. Entonces firmemos. Leandro no tomó la pluma. Antes quiero que escuches algo. El audio llenó la habitación. Hernán palideció. Eso es ilegal, balbuceó. Grabaciones sin consentimiento, lo ilegal es lo que hiciste, intervino Sofía. Y tenemos pruebas suficientes. Hernán intentó recomponerse. Estás exagerando. Todo fue por tu bien. Leandro apoyó las manos en los apoyabrazos. Se hizo un silencio espeso. Con un esfuerzo visible se incorporó. Primero lento. Luego firme. Se puso de pie frente a Hernán. No completamente estable pero erguido. Presente. No vuelvas a decir que fue por mí, dijo. Nunca lo fue. Hernán retrocedió un paso. Esto no termina aquí. Sí, respondió Leandro. Termina ahora. Doña Emilia abrió la puerta. La abogada cerró la carpeta. Hernán salió sin mirar atrás. Cuando la casa volvió al silencio, Leandro se dejó caer de nuevo en la silla, exhausto. Natalia se acercó sin invadir. Gracias por no callar, dijo él finalmente. Natalia asintió. La verdad pesa, respondió. Pero también sostiene. Afuera el hielo del lago empezaba a resquebrajarse. La superficie ya no era un bloque inmóvil. Había grietas. Movimiento. El deshielo había comenzado. Dentro de la casa, los preparativos para el desenlace legal ya estaban en marcha. Y por primera vez desde su llegada. Natalia supo que el final no sería silencioso. El amanecer en Puerto Madero llegó limpio y frío, con el río extendiéndose como una lámina gris bajo el cielo. El edificio donde se reuniría el consejo directivo reflejaba la luz con una pulcritud casi indiferente. Natalia avanzó por el vestíbulo con pasos firmes, acompañando a Leandro. Él llevaba el traje oscuro bien ajustado, el bastón descansaba en su mano como un apoyo consciente, no como una excusa. Cada movimiento estaba medido, no por fragilidad, sino por decisión. En la sala, las miradas se cruzaron con una mezcla de sorpresa y cautela. Nadie esperaba verlo allí, de pie, presente. Los murmullos se apagaron cuando doctora Sofía Méndez tomó la palabra. La exposición fue clara, precisa, sin adjetivos innecesarios. Contratos, fechas, cláusulas ocultas. La grabación. Los accesos irregulares. El patrón completo. Hernán Ferrer intentó sostener su compostura. Habló de malentendidos, de interpretaciones. De procedimientos habituales. La respuesta llegó sin elevar la voz, documentos proyectados, firmas comparadas, rutas digitales trazadas. Uno a uno, los argumentos se deshicieron. Cuando se mencionaron los nombres de los aliados, Paula y Bruno, el aire se volvió más denso. No hubo espectáculo. Hubo evidencia. El consejo deliberó poco. La decisión fue unánime. Suspensión inmediata de funciones, apertura de acciones legales, revisión integral de la estructura. Hernán bajó la mirada por primera vez. La caída no fue ruidosa, fue definitiva. Los aliados se retiraron sin palabras, conscientes de que el terreno ya no los sostenía. Leandro no celebró. Se limitó a asentir. Agradeció al consejo con una formalidad sobria y salió del edificio sin mirar atrás. En el ascensor, el silencio no pesó. Natalia observó su reflejo en el acero pulido, cansancio. Sí, pero también algo que no había visto antes. Solidez. El regreso al sur fue distinto. El paisaje se transformó a través de la ventanilla como una promesa cumplida a medias. Montañas, bosques, el aire más limpio. Cuando llegaron a Bariloche, el lago ya no estaba completamente cubierto. El hielo mostraba líneas irregulares, zonas de agua oscura que respiraban bajo la luz. Esa tarde Leandro pidió salir a caminar. Natalia dudó un instante, evaluó el terreno, el cansancio acumulado. Despacito, dijo. Y paramos cuando haga falta. De acuerdo, respondió él. Caminaron junto a la orilla. El bastón marcando un ritmo sereno.
El hielo crujía a lo lejos, como un recordatorio discreto de que nada permanece intacto para siempre. Leandro se detuvo frente a una grieta amplia, el agua moviéndose con una paciencia antigua. Durante meses, dijo, pensé que sanar era volver a ser el de antes. Recuperar exactamente lo que perdí. Natalia lo escuchó sin interrumpir. No lo es, continuó. Es aprender a sostenerse distinto. Ella asintió. A veces, respondió. Sanar no llega como amor. Llega como presencia. Como alguien que se queda cuando no hay aplausos. Leandro sonrió apenas, una curva leve que no buscaba aprobación. Y como verdad, añadió. Aunque incomode. El viento movió las ramas de los pinos. El lago reflejó el cielo en fragmentos. Natalia pensó en Montevideo. En la cocina silenciosa de su madre, en el planificador cerrado sin ruido. Pensó en lo que había aprendido sin proponérselo, que huir no siempre es irse lejos, que quedarse tampoco es rendirse. No te pedí que te quedaras, dijo Leandro. Mirando el agua. Y aún así lo hiciste. No me quedé por ti, respondió ella con honestidad. Me quedé porque era lo correcto. Él aceptó la respuesta sin discutir. El respeto que habían construido no necesitaba más palabras. Regresaron a la casa cuando el sol comenzaba a caer. Doña Emilia los recibió con un gesto breve, casi imperceptible. Que decía más que cualquier felicitación. La casa ya no se sentía suspendida. Tenía ritmo. Tenía calor. Esa noche Natalia se sentó junto a la ventana de su habitación. Observó el lago con atención tranquila. El hielo seguía rompiéndose no de golpe, sino con una constancia inevitable. Comprendió que no todo final exige un cierre estruendoso. Algunos se completan en silencio con pasos firmes y decisiones sostenidas. No hubo promesas grandilocuentes. No hicieron falta. Lo que quedaba era suficiente, respeto, verdad. Una presencia que no pedía permiso para ser real. Afuera, el invierno empezaba a ceder. Y adentro, sin prisa, algo esencial había encontrado su lugar.